tercer clase que hemos llamado Finanzas a la luz de las Escrituras. Damos por inicio nuevamente, recién acá con los presentes estábamos haciendo un pequeño resumen, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en esta clase del día de hoy. Exactamente, tenemos la clase número 3 y vamos a desarrollar 3 temas. El primer tema es el tener un corazón que se contenta en toda situación como fundamento para una buena administración. Ese es el primer tema que vamos a desarrollar, ¿no? El tener un corazón que se contenta en toda situación como fundamento para una buena administración. El segundo tema que vamos a tocar es la administración del tiempo, es decir, cuánto tiempo administramos en base a lo eterno y a lo circunstancial. Vamos a ir tocando este tema. Y el tercero, si llegamos con el tiempo, es la responsabilidad económica en una congregación. Estos son los 3 temas que vamos a tocar hoy y comenzamos con el número 1. Este tema es fundamental de contentarnos. Contentarnos es una palabra que vamos a pedirle a Dios que nos vaya abriendo el entendimiento en cuanto a esto, porque nunca vamos a llegar a ser buenos administradores si no aprendemos a contentarnos en cualquier situación, como dice su palabra, ¿no? En base a esto vamos a tomar Filipenses 4:10. Vamos a leer, voy a leer una versión, después lo vamos a leer en otra, pero voy a comenzar con la versión Reina Valera 1960. Sepan disculpar los que no lo quieren, porque hay varias palabras que usan sinónimos, pero es todo lo mismo. Dice así, a partir del 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando Pablo, le está hablando a los hermanos de Filipos, está diciendo que en gran manera se alegró porque se acordaron de él nuevamente. Esto lo vamos a desarrollar en el tercer punto. Dice, de lo cual también estaban solícitos, pero le faltaba la oportunidad. Ahora, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Acá donde tenemos que extraer esta verdad. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Por eso estamos acá aprendiendo. No es que, yo nací así. No. Nosotros somos lo que vamos desarrollando y vamos permitiendo que Dios vaya desarrollándose en nosotros. Pablo aprendió a contentarse, significa que antes no lo sabía. Cuando yo aprendo algo es porque antes no sabía eso, ¿no? Recordemos que Pablo estuvo en la situación más óptima, ¿no? Muy buen pasar económico, romano, fariseo, tenía todos los títulos, ¿no? Y se encontró con Cristo y podríamos decir que el evangelio a Pablo le arruinó la vida. En términos humanos, cuando conoció a Cristo, le fue todo mal. Terminó en cárceles, perdió fortuna, perdió el privilegio, perdió todo. Todo lo natural. Ganó riquezas que no las tenía, porque llegó hasta el tercer cielo, cosas que a ojo... Revelaciones. No, entonces, acá por eso es tan importante poder ver el evangelio como es, ¿no? No es que si te está yendo mal económicamente, estás en maldición, ¿no? Uno tiene que saber ver la palabra y entender y saber administrar, pero no ponerle nombre a aquel que le va mal, porque nadie sabe lo que Dios está haciendo con cada una de las personas, cuál es el trato que está teniendo. Ahora, acá nos enseña la palabra que Pablo aprendió a contentarse en cualquiera sea la situación. Versículo 12 dice, estoy en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, lo que dije hoy. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Qué importante este último versículo, porque este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a veces nosotros lo sacamos de contexto y lo utilizamos para lo que nosotros queramos, ¿no? Este negocio me va a salir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, Voy a sabemos hacer que... esto y todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y es importante tener en cuenta este contexto, ¿no? Esto del poder no agarrar a las escrituras y decir que digan lo que mi pensamiento quiere o lo que mi deseo quiere que surja, sino entender de qué se trata, ¿no? Viene hablando de que se les fue revelado de qué se trata esto de vivir en Cristo, que no se trata de lo natural, que se trata de lo eterno, y dentro de lo natural aprendió a vivir tanto teniendo, porque él siempre evidentemente tuvo, porque si vemos lo que era él, estudió con los mejores maestros, tenía buena ropa, era instruido en todo sentido, o sea, no era una persona que no había tenido recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces entendemos de que él era una persona con recursos, estuvo preso, estuvo padeciendo por causa de Cristo, lo cual igual nunca fue motivo de queja, ¿no? Nunca leemos una carta del apóstol Pablo que diga lamento el estar en esta situación, sino que siempre fortalecido en Dios, ¿no? Pero la importancia de ver esto, ¿no? Él dijo, bueno, yo sé lo que es vivir teniendo mucho, sé lo que es vivir teniendo poco y estoy feliz por eso, porque Dios hizo que yo pueda tener esta mayor revelación, la cual nunca se hubiera imaginado, ¿no? A nivel humano. ¿No? Y entonces es ahí en donde él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en el tiempo de necesidad, Él es mi fortaleza. En el tiempo de abundancia, Él fue el que estuvo sosteniéndome, ¿no? Entonces, qué importante tener en cuenta esto, ¿no? Estar contento es saber de que si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, si yo estoy administrando todo lo que yo tengo, en base no a mis principios humanos, sino a lo que Dios quiere que haga con todos los recursos que yo tengo. Y recursos se llama dinero, recursos se llama emociones, recursos se llama mi hogar, recursos se llama mi trabajo. Muchas de las cosas que administramos en cuanto a lo que, ¿no? Lo que siempre el pastor decía, cuando le decís que sí a una cosa, le estás diciendo inevitablemente no a otra. O cuando le decís no a algo, le estás diciendo sí a otra cosa, ¿no? Y esta importancia de tener presente esto de que ese contentamiento no se basa en lo que mis emociones o mis ojos naturales vean, sino de cuánto dejo que Cristo empiece a fluir en mí y empiece a darme una perspectiva nueva de vida, ¿no? Así es, tremendo, ¿no? Porque me gusta esto, ¿no? Sé lo que es vivir en abundancia. Sí. Hoy en día, aunque les parezca mentira, hay personas que están esclavizados por la abundancia. Me he encontrado con personas en Caleta que están desesperados porque recibieron cualquier cantidad de plata y no saben qué hacer con esa plata y la tienen en el banco, pero tienen miedo si lo agarra el corralito, si pasa esto, si pasa lo otro. Y por eso la confianza no solamente es cuando no tengo, hasta cuando tengo mucho, ¿no? Uno tiene que aprender en toda situación que Dios sea el centro y el que nos fortalece. Ahora, es interesante la palabra contentamiento. ¿Qué significa? En términos generales, el contentamiento es el estado interior de satisfacción, paz y aceptación con lo que uno tiene o con la situación en la que se encuentra, sin estar dominado por el deseo constante de más. Me encantó esta definición, la voy a leer de vuelta. Definición de contentamiento. Estado interior de satisfacción, paz y aceptación con lo que uno tiene y con la situación en la que se encuentra sin estar dominado por el deseo constante de más. Es una virtud que refleja confianza en Dios y gratitud por su provisión. No se basa en las circunstancias externas, sino en una actitud del corazón. Y no es una resignación pasiva. No es una resignación pasiva, sino una postura activa de fe que reconoce que Dios es suficiente y su voluntad y provisión son suficientes, no teniendo nada o teniendo todo, ¿no? Me encantó esta definición. Hay otra versión de Filipenses 4:11, la palabra de Dios para todo, que nos da un entendimiento aún mayor, que dice así: no digo esto porque necesite ayuda, dice Filipenses 4:11 en PDT,
pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza y sé cómo vivir en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Me gustó esa palabra. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Pasando hambre o estando satisfecho. Teniendo mucho o no teniendo nada. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Qué hermosa versión, ¿no? Tremendo. He aprendido el secreto de estar feliz. No estamos completos cuando alcanzamos algo. Estamos completos cuando entendemos lo que ya hemos alcanzado en Cristo. Estamos completos cuando entendemos que Dios nos satisface, que Él es la plenitud en nosotros. Si seguimos esperando cosas que lleguen, nunca las vamos a alcanzar. Porque la naturaleza caída que tenemos siempre va a estar desconforme con todo. Va a estar desconforme con todo. No hay nada que le venga bien. Quiere uno y quiere dos. Le das dos y quiere tres. Así. No tenemos que vivir desde ese lugar. Tenemos que vivir desde el lugar eterno que portamos. Desde ahí donde encontramos esta plenitud. Y quiero leer. Estamos leyendo bastante la palabra porque en realidad no importa mucho lo que yo diga como pastor. Importa lo que dice Dios en la palabra, ¿no? Esto es donde nos tenemos que afianzar, ¿no? En Primera de Timoteo 6:6, voy a leer nuevamente la versión Reina Valera 1960, la que más utilizamos siempre es NBI, pero me gustó acá unas palabras que utiliza. Primera de Timoteo 6:6 al 10 dice así: pero gran ganancia es la piedad. La piedad significa sumisión, dedicación. Hay otras versiones inclusive que utilizan esos sinónimos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, ¿es importante la piedad? Sí, tiene mucha ganancia. La piedad, la sumisión, la dedicación, pero acompañada de contentamiento. Nuevamente esta palabra. ¿Por qué? Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento, contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es tremendo cómo la palabra es tan clara, ¿no? Me asombra a veces de ver esa exactitud de estos argumentos que nos enseña la palabra. Sí, ¿no? Y como hablábamos recién cuando hacíamos el repaso, la importancia de entender de que el dinero es un recurso, es una herramienta que me permite colaborar con este evangelio, ¿no? Colaborar con el avance del evangelio, ¿no? Pero siempre y cuando lo utilice como tal, ¿no? Siempre y cuando en ese dinero que yo adquiero no esté mi confianza, no esté mi gratitud, no esté mi contentamiento, no esté mi paz, ni esté mi equilibrio emocional. Cuando ese dinero empieza a hacer eso en mí, es ahí en donde se empieza a generar esa corrupción en la que ya no es Dios, mi Dios, sino este dinero, ¿no? Entonces es tan importante tener en cuenta esto, donde está puesto mi corazón y mi confianza y mi paz, es ahí en donde empieza todo a cambiar. Por eso la importancia de estar parados y sustentados en la vida de Cristo, ¿no? Para que cuando yo reciba mucho o reciba poco o lo que reciba, no sea yo atraído por eso, sino que pueda entender de que soy administrador de eso, que no soy dueño de eso porque esta vida que tengo y con la cual puedo generar ese dinero con mi trabajo no es mía, sino esta vida le pertenece a Dios, ¿no?
Ya no vivo para mí, sino para aquel que me amó, dice Colosenses, ¿no? Es tan importante entender esto de que no vivimos para nosotros. Vivimos para aquel que nos creó y aquel que murió por cada uno de nosotros. Entonces, si tengo la posibilidad de trabajar y tener recursos en abundancia o pocos, son por gracia de Dios, ¿no? Entonces, es tan importante tener presente eso, ¿no? Y siempre ese contentamiento en mi corazón sabiendo de que Dios está. Esto nos lleva al segundo punto que vamos a desarrollar, que en este segundo punto vamos a tocar también algunos extractos, aprovechando del Congreso. Ahí sacamos algunos argumentos de Juan Balistreri con respecto al tiempo, así que vamos a estar trabajando también algunos argumentos de ahí, porque esto nos lleva a que el aspecto más importante de nuestra mayordomía, de nuestra administración, es ser un buen administrador del tiempo que se nos ha dado. Exactamente, y ahí Efesios 5, el versículo 15 y 16, vamos a estar leyendo NBI. Efesios 5, 15 y 16. ¿Quieres hacerlo? Dale. Dice, así que tengan cuidado con su manera de vivir, ¿no? Inicia. Dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos, ¿no? Los días de hoy a veces son difíciles, son complicados, son contradictorios porque uno se llena de actividades y de situaciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, en Caleta Olivia es muy así, ¿no? Todos los niños siempre tienen 80 actividades. Si es varón, va a fútbol, va a balonmano, va a esto, va a lo otro, va al colegio. Si es nena, va a danza, va a esto, va a lo... Y uno, cuando tiene hijos pequeños, está lleno de actividades. Cuando es grande, está lleno de actividades porque la familia, porque el trabajo, ¿no? Y en ocasiones también tenemos esta distracción número 1, la cual atrapa a niños pequeños y a gente adulta, sin importar la edad, que es la tecnología, el teléfono, las redes sociales, la televisión, las series, ¿no? De televisión, de las distintas aplicaciones que existen, ¿no? Y acá hay un consejo en este libro muy importante en Efesios, dice, tengan cuidado de la manera en la que viven. Si está haciendo una advertencia es porque puede que nos equivoquemos, ¿no? Dice, tengan cuidado de la manera en la que viven, no vivan como necios, vivan como sabios, ¿no? Aprovechen al máximo y aprovechar al máximo cada momento no es perderlo, sino hacer un buen uso de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de que no estoy siendo sabio cuando al final del día digo, a ver, cuántas cosas productivas hice, ¿no? ¿Cuántas veces pude ser esa expresión de Cristo en mi andar, ¿no? Entendiendo que la gran comisión es nuestra responsabilidad. A todos los hijos de Dios tenemos esta gran responsabilidad de llevar el Evangelio, ¿no? Y ese llevar el Evangelio no es decir Dios te ama a todos en la calle, sino tratar bien a las personas con las que hablo. Si yo quedo en un horario, ir al horario. Si yo tengo que pagar una cuenta, pagarla a tiempo. Si yo tengo que hacer todo lo que hago, arrancamos, ¿no? Iniciamos la clase diciendo de que todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios porque a Él le servimos, ¿no? Y entendemos de que en ocasiones el tiempo no lo cuidamos, sino que en ocasiones lo malgastamos, ¿no? Qué bárbaro. Por eso, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Si nosotros analizamos nuestro diario vivir, ¿cuánto tiempo estamos administrando y utilizando en lo temporal y cuánto en lo eterno? Y nos vamos a dar cuenta de que estamos complicados, estamos en rojo. ¿Por qué? Porque lo temporal nos absorbe el tiempo en lo eterno. Y cuando hablo de lo eterno, ¿de qué hablo? De las ganancias espirituales. Las ganancias espirituales a través de, podés mirar una película con un contenido, podés leer la palabra, podés orar, podés escuchar música, podés concurrir a lugares así donde uno es afianzado espiritualmente, todo lo que constituya un crecimiento espiritual. Todo lo que constituya un crecimiento espiritual es estar administrando el tiempo en lo eterno. Sin embargo, nos damos cuenta de que nos complicamos, ¿no? Porque justamente acá la palabra nos advierte, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el sistema es malo, los va a absorber. Va a llegar un momento de que van a terminar siendo esclavos
de un sistema. Por eso aprovechen al máximo cada momento. Momento que es tiempo. Sí. Aprovechen al máximo cada tiempo que tengan. Administren bien el tiempo. Cuando administran bien el tiempo, van a tener un resultado óptimo. Y el resultado no es lo visible solamente. Digo solamente porque por la añadidura muchas veces vemos el resultado en lo visible. El mayor resultado es estar en paz, tener gozo, estar completo, disfrutar. A veces uno dice, pero me siento insatisfecho. Bueno, ¿cómo estás administrando el tiempo? Si tu tiempo, si pensamos sentirnos completos por venir el domingo a la reunión, pero después en la administración de mi tiempo yo no estoy administrando en cuidar la vida que porto, lógicamente que me voy a sentir insatisfecho. Por eso tenemos que ser sabios en esto, ¿no? La versión NTV dice, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos en que viven. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y segunda de Pedro 2:19, segunda de Pedro 2:19, dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaán, hijo de Besor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y quiero quedarme en este último principio. Cada uno es esclavo de aquello que lo ha terminado dominar. Es decir, ¿qué es lo que me domina a mí? Hoy, lamentablemente, como decía la pastora, la tecnología nos termina dominando. Y algo que Dios permitió para que sea ganancia, porque hoy hay, no sé, 6, 7, 8 personas en el Zoom presenciando esta clase gracias a la tecnología, porque si no, no podrían estar. Algo que Dios ha utilizado para poder comunicarnos, para poder expresar la vida de Cristo como una herramienta tan eficaz, nos termina gobernando y dominando. Y como dice este versículo, cada uno es esclavo de aquello que te domina. ¿Qué es lo que te está dominando? Y acá es donde nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta y le tenemos que hacer la pregunta a Dios. A ver, si te está dominando el Instagram, desinstalalo. ¿Qué dice Sí, la no, palabra? si no Es puedes preferible, gobernar. claro, preferible entrar al reino sin un ojo, sin una mano. Pero no nos perdamos de cuestiones eternas por estar abrazado a cosas circunstanciales. Por eso hoy leímos, nada trajimos a esta vida, nada vas a poder sacar. Por más que acumules, no vas a poder sacar nada de acá. Tenemos que ser sabios en esto. Y qué bárbaro, ¿no? Porque a veces decimos, ¿no? ¿Qué es lo que te domina? La pantalla, y vos decís, no, la verdad es que yo no tengo aplicaciones, no tengo redes sociales, pero estoy todo el día con el deporte, o estoy todo el día pensando en cuánto dinero puedo generar en tanta cantidad de horas, ¿no? En ocasiones el juego, en ocasiones mi familia, ¿no? A muchas mujeres por ahí le ha sucedido en el momento de ser madres, de que un hijo era su Dios y invertían todo su tiempo, sus emociones y todo lo que son por los hijos, ¿no? A veces es importante entender de que todo lo que ocupa el lugar de Dios es un Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocupando como prioridad hoy en mi vida? Mi tiempo, ¿qué es lo que más demanda, no? ¿Quién demanda más tiempo dentro de mis 24 horas, no? Una semana tiene 168 horas, ¿no? Si cada día tiene 24 por 7, 168 horas. De las 168 horas de mi semana, ¿cuánto invierto en crecer en Cristo, en poder conocerlo cada día más? 2 horas que vengo acá y por él que vengo el miércoles también y tengo 4 horas, las 165 que quedan. E inclusive ¿no? esto, ustedes imagínense que ustedes son un celular. Entonces yo voy a agarrar la vida de cada uno de ustedes, la voy a conectar a una computadora y voy a analizar el pensamiento de ustedes durante 24 horas. No las acciones, sino qué es lo que estuvieron pensando estas 24 horas. Entonces voy a poner en distintas categorías, ¿no? En la categoría de lo natural y la categoría de lo eterno. Solamente en el pensamiento.
Si nosotros analizamos eso, nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos el peor enemigo, porque nuestra mente está enfocada en cosas que no tiene que estar enfocada. Porque te pasó un problema con el lavarropa y estuviste 24 horas pensando en el lavarropa cuando está, el lavarropa no lo trajiste, no lo vas a poder llevar, lo arreglarás cuando puedas. Se te rompió el auto y estás 24 horas pensando en cómo vas a arreglar el auto. Vos no sos mecánico, si el mecánico no lo puede arreglar, bueno, se verá. Pero no solamente nos perjudica en lo natural, sino psicológicamente. Por eso tenemos que ser sabios en eso. Tenemos que ser sabios y no permitir ser dominado. Por eso dice, no actúen sin pensar, dice. No sean gobernados con el pensamiento. Hay un principio que es fundamental. El evangelio no es para gente apurada. Si nosotros no cambiamos nuestra manera, nuestro carácter, nosotros no vamos a poder ser eficaces. Si nosotros estamos todo el tiempo corriendo y desesperados, Dios no va a poder decirte nada porque no tenés tiempo para escucharnos. Claro. Dios no te va a poder guiar. Porque, a ver, nuestra efectividad está en la comunión con el Espíritu Santo, en que Dios pueda decirnos algo y nosotros entenderlo, no en ser eficaces naturalmente. Ahora, si nosotros no nos determinamos a no ser personas apuradas, Dios no va a poder hacer nada. Esto es fundamental que lo podamos comprender porque hay un sistema que te obliga a que te apures. Hay un sistema que todo el tiempo te dice es ahora y ya. Y vos tenés que decirle no quiero. Y ahí es donde tenés que poner resistencia a este sistema que te quiere observar, te quiere absorber. ¿Cómo vamos a terminar viviendo el 10% de nuestra vida? Depende de cómo vivamos el 90% anterior. Esto estuvimos hablando también en el Congreso, ¿no? ¿Cómo vamos a terminar? Ustedes dirán, bueno, pero yo qué sé cuál es el último 10% de mi vida. Bueno, pero ese último 10% de tu vida que vos no sabés va a estar determinado por ese 90% que hoy estás construyendo. Hay un 90% de tu vida que hoy estás transitando, y es el que va a ser el que le da el resultado al 10%. La palabra nos muestra esto, ¿a través de qué? A través de la vida de Jesús. Jesús vivió sabiamente el 90% de su vida, cuidándose en la salud, siendo una persona respetable, siendo una persona de buena reputación, que hablaba verdad, que trabajaba pero que trabajaba sabiamente. No lo cuenta la Biblia, pero se cree de que Jesús no solamente era un carpintero común, era una persona que hacía barcos, que era un carpintero pero de precisión, ¿no? Era reconocido porque su trabajo lo hacía en excelencia, ¿no? Ahora, todo lo que él hizo fue el que pudo en los últimos 3 años de su vida ser tan efectivo. Es decir, él fue tan efectivo en esos últimos 3 años porque 30 años fue sabio en su manera de vivir. Porque si él lo hubiese encontrado, no sé, con enfermedades en los últimos 3 años, no hubiese podido soportar nada. Si lo hubiese encontrado, es decir, es fundamental comprender este principio, ¿no? Que el 90% de nuestra vida nosotros tenemos que ser sabios en la administración porque el 10% va a ser el resultado de lo que hoy estamos construyendo. Lamentablemente, cuando tenemos la mayor sabiduría para ser utilizados por Dios, no lo podemos hacer como debiéramos por no haber administrado correctamente el tiempo en nuestro primer 90% del día, ¿no? Y a veces uno diría, bueno, ¿por qué no lo escuché antes? Bueno, lo estoy escuchando ahora. Tengo tiempo para ahora empezar a hacer las cosas bien. Sí. Nosotros, por ejemplo, nos cuidamos ¿en qué? Tomando vitaminas. Y vos decís, ¿tenés algún problema? No tengo ningún problema. Pero yo ahora tengo que tomar vitaminas, magnesio, cuidarme con el deporte, con todas las cuestiones que uno se tiene que cuidar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un pastor que dure. ¿De qué le sirve tener un pastor con 20.000 problemas? Es decir, mi eficacia en mi vida particular es también la eficacia del reino. Entendiendo de que nosotros somos la expresión de Cristo y vamos a llevar el Evangelio a todo lugar y a toda criatura, como dice la Escritura, pero con este cuerpo. Si yo no le doy el descanso que corresponde, si yo no le doy la alimentación que corresponde, si yo no me cuido, no voy a poder ser efectivo.
No voy a poder ser esa luz que ilumina a los demás porque voy a andar transmitiéndole miles de problemas a mi entorno. Cuando soy adulto, mis hijas después cargando conmigo por mis malas decisiones de la juventud. ¿No? Es tan importante entender de que administramos también eso nosotros. No le digo que tengan la pirámide nutricional acá en la cabeza y decir, bueno, tengo que comer esto, no, no, pero es importante tener esos cuidados, ¿no? No excedernos con con las comidas, con las cosas, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué es todo salud? No, no, es que yo tengo que llevar a Cristo y yo lo llevo con estas piernitas a donde voy. Yo lo llevo con este cuerpo, entonces yo no voy a poder estar disertando una charla 2 horas parada, ¿por qué? Porque me van a doler las piernas, porque voy a tener dolor en la cintura, porque si estoy excedida de peso voy a tener problemas en todas las articulaciones, no voy a poder respirar bien, no voy a poder hablar tanto tiempo. Entonces, son un montón de cuestiones que se juegan en esto del poder administrar también con sabiduría esto que soy yo, ¿no? Porque dice Primera de Pedro que todos nosotros somos piedras vivas que conforman la casa de Dios, ¿no? No que perjudican la casa de Dios, que la conforman. Entonces, entre todos poder entender de que todos vamos a ir llevando el Evangelio en la medida en la que crezcamos en él, en la que la vida de su espíritu sea revelada cada vez más a nosotros, ¿no? Como siempre digo, somos seres espirituales, pero nos manifestamos en lo natural. Y en esto de manifestarnos en lo natural necesitamos tener esa conciencia del cuerpo, entendiendo de que somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de lo que Él es en esta tierra. Entonces debemos cuidarnos para poder ser fieles, ¿no? En esto de poder llevar el Evangelio. Exactamente. ¿Cómo estamos con el tiempo? Cuartos. Podríamos cortar ahora, Sí, ¿no? El tercer punto sí. lo vamos a desarrollar en la próxima clase, semana. porque es medio extenso. No, Entonces vamos a cortar acá. Así que bueno. Clase número 3. La semana que viene hablamos de este tema de las responsabilidades continuaríamos con de la administración.